Hola, soy Sofía Cortés Sequeira, historiadora e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. El combate a la mal llamada ideología de género, los compromisos políticos con organizaciones neopentecostales para no avanzar más o incluso retroceder en materia de derechos de las mujeres y de las personas sexualmente diversas, manifestaciones en contra de la educación sexual en las escuelas y en los colegios públicos y los discursos del odio han estado a la orden del día en las últimas campañas electorales en Costa Rica. ¿Qué rol está jugando el género dentro de las disputas políticas y culturales del siglo XXI? Sobre este tema vamos a conversar hoy con la doctora Montserrat Zagot Rodríguez. Está lloviendo resto. Apenas como pareció dormir un ratico. Dale, apurate. Poner el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen. Ya llegué, mamá. Hey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso? Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil? Abuelo, nada más la seleccionas y le das donde dice publicar. Entonces, ¿a dónde vamos a pasear este fin de semana? Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. Muchas gracias por la oportunidad, gracias al Instituto de Investigaciones Sociales. Mi nombre es Montserrat Zagot. Yo soy feminista, socióloga y antropóloga. Soy docente de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Soy también directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Me especializo sobre todo en la temática de violencia contra las mujeres, femicidio, feminicidio, también movimiento feminista en Centroamérica y procesos de construcción del conocimiento alrededor de la temática del género y de las sexualidades. Muchas gracias a la doctora Montserrat Zagot por compartir este espacio en El Zapato Aprieta, una producción del Instituto de Investigaciones Sociales. Tanto en las elecciones presidenciales del 2018 como en las del 2022, los derechos de las mujeres y de la población sexualmente diversa han sido centrales en el debate electoral. ¿Qué valoraciones podemos hacer de este fenómeno? ¿Es una tendencia que se está mostrando únicamente en Costa Rica o también podemos encontrarla a nivel global? ¿Qué conexiones hay? La presencia de los grupos ultraconservadores en los procesos políticos es una tendencia que se vive a nivel mundial, por lo menos en muchas partes del mundo occidental. En América Latina en particular, lo hemos visto desde hace aproximadamente una década en diferentes momentos y en diferentes países. Por ejemplo, estuvo muy presente en Brasil todo el proceso en el que la presidenta Dilma Rousseff fue sacada de su presidencia, estuvo absolutamente influenciado por la bancada evangélica del Congreso brasileño. Los vimos también manifestarse hace unos años en el proceso en Colombia, en el proceso del referendo para el fin de la guerra. Mucha gente en realidad terminó votando a favor o en contra, dependiendo de su posición en relación con estos temas que podemos llamar valóricos y no necesariamente los temas relacionados a las propias condiciones de la guerra en Colombia. Lo vimos muy claramente en las elecciones en los Estados Unidos, en las que ganó Donald Trump, con un fortísimo apoyo de la derecha ultraconservadora, pero en este era un fenómeno incluso que se venía construyendo desde muchísimo antes, con un claro apoyo de los sectores más conservadores, neopentecostales, a los diferentes candidatos y candidatas del Partido Republicano. Es decir, en Estados Unidos el movimiento neopentecostal ya se había convertido en un actor muy importante en las diferentes campañas políticas. Si nos venimos a Centroamérica, en Guatemala, por ejemplo, han jugado un papel muy importante, por lo menos en las dos últimas elecciones, y en Costa Rica, aunque el fenómeno se manifestó fuertemente a partir de la elección del 2018, era un fenómeno que se venía construyendo desde antes, es decir, desde la aparición ya de los partidos religiosos en el país, ya hace más de una década, con la presencia ya de diputados y diputadas neopentecostales en la Asamblea Legislativa, ocupando incluso posiciones muy importantes, como por ejemplo la propia presidencia del Congreso
o la coordinación, la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Debo decir entonces que si bien en el 2018 el fenómeno explotó, ¿verdad? Y se manifestó de una manera mucho más preponderante, esto es un proceso que se venía construyendo con el apoyo incluso de partidos políticos tradicionales. Y en este caso particular, el de Costa Rica, el apoyo del Partido Liberación Nacional fue fundamental en la Asamblea Legislativa, en la organización incluso de este tipo de partidos, y no podemos entonces atribuir el fenómeno únicamente a esos partidos específicamente, que en general han sido relativamente pequeños antes, sino que han servido también de apoyo para otros partidos tradicionales que no han dudado en manifestarles y en incluso cederles importantes puestos de poder. En el 2018 en Costa Rica se configuraron una serie de situaciones, como por ejemplo la que tuvo que ver con la consulta frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario, toda la discusión que ya había sido propulsada por diferentes actores en relación con la ideología de género, que tampoco es nuevo como fenómeno. Este fenómeno ya tiene incluso por lo menos un par de décadas de estar circulando en la esfera política. Y el hecho entonces, digamos, de que la elección del 2018 se definió con base en estos temas relacionados con el género, la igualdad de género, la diversidad sexual, los derechos de estas personas, y cómo la sociedad costarricense se vio básicamente dividida, ¿verdad? En dos, por los resultados, sobre todo de la primera ronda. Uno puede decir que hubo, digamos, una tendencia muy fuerte a que estos temas dominaran la discusión política. En la elección del 2022, en la primera ronda no se manifestaron tan fuertemente estos temas. De hecho, Fabricio Alvarado, el principal candidato de uno de los partidos pentecostales, optó por no llevar ese discurso a la esfera pública. Esta vez se concentró en temas económicos, en otros temas, y no lo llevó, digamos, como elemento de discusión, probablemente porque no le había resultado potable, totalmente potable, en las elecciones del 2018. Sin embargo, ya de cara a la segunda ronda electoral, estos temas vuelven a aparecer fuertemente. Hay un sector, digamos, de la población, sobre todo dominado por los pastores de las iglesias neopentecostales, que como pastores entonces tienen a un grupo de influencia muy grande en las personas que asisten a estas iglesias, y entonces en el proceso de recoger esos últimos votos, los dos candidatos que han llegado a la segunda ronda han vuelto a sacar otra vez la temática de la ideología de género, de los derechos de las mujeres, de la población sexualmente diversa, incluso de temas que pensábamos que estaban completamente resueltos en este país, como la fertilización in vitro o como la norma técnica del aborto terapéutico. Es decir, los han vuelto a sacar, no con un deseo, digamos, de llevar a la discusión nacional esos temas, sino como un elemento eminentemente propagandístico en búsqueda, digamos, de los votos de ese sector que todavía vota con esos temas en mente. En esa dirección, podríamos entonces decir que los llamados populismos conservadores, las nuevas y las extremas derechas, han posicionado a partir de estas experiencias al género en el centro de su agenda política, y si eso es así, ¿está siendo efectiva esa estrategia para lograr un crecimiento político electoral e identificarse con una parte del electorado y las poblaciones? Sí, esa pregunta es bien interesante por lo siguiente. Durante las últimas décadas, el movimiento feminista le ha planteado a los gobiernos, a la sociedad civil, a las diferentes instancias, incluso internacionales, que el género es un elemento fundamental, organizador de la sociedad, que define la forma y el acceso en que las mujeres y hombres tenemos, digamos, acceso a esos recursos diferenciados, que define diferencias muy grandes de poder, que va a determinar incluso el destino y el futuro de muchas personas. Y la verdad es que habíamos sido relativamente exitosas, pero no habíamos convencido, digamos, a una gran cantidad de gobiernos, no habíamos convencido, digamos, a sectores importantes de la sociedad civil. Es decir, el género usado como una herramienta analítica para hablar sobre la desigualdad no había logrado convencer, digamos, a sectores importantes de la población que fuera un tema que merecía ser tomado en cuenta en las campañas políticas, que merecía ser tomado en cuenta a la hora de hacer propuestas a la sociedad. Es decir, éramos sectores minoritarios
los que abogábamos, ¿verdad? Porque el género era una forma de entender, de ver la sociedad y de llevar adelante propuestas que tuvieran un impacto en los diferentes actores, en este caso hombres y mujeres. Pero resulta que llegaron los sectores conservadores con el género visto en negativo, ¿verdad? Es decir, no como lo planteábamos nosotros, como un elemento posible para avanzar en propuestas a favor de los sectores históricamente excluidos. Llegaron estos sectores con el género en negativo, con el concepto de ideología de género, que para mí el concepto de ideología de género es la otra cara de la moneda o la visión en espejo de la justicia de género. Y resulta que con el discurso conservador sí pudieron llegarle a un grupo importante de personas, sí pudieron involucrar a partidos políticos, sí pudieron llevar adelante discursos sumamente reaccionarios que atentan, digamos, contra conquistas ya históricas, que atentan contra los procesos de igualdad que de alguna forma se habían avanzado. Es decir, el género en manos de los sectores conservadores se convirtió más bien entonces en un elemento que crea amplias divisiones, que mueve, digamos, voluntades más bien en contra de lo que se había avanzado, que mueve más bien entonces a negar derechos a grupos completos de la población. Y lo curioso entonces es eso, que en manos de los sectores conservadores, la sociedad ahora dice, ay, mira, sí, estos temas sí eran relevantes, sí eran importantes y tengo que tomar mis decisiones políticas basadas en esto. Cuando las feministas lo presentábamos, nos decían, ay, esas cosas de mujeres, esas cosas del género, esas cosas de las minorías, eso en realidad no tiene nada que ver con la política pública, con la gran política pública, no tiene que ver con la gran violencia de la sociedad, no tiene que ver con la pobreza parte de otros asuntos, ¿verdad? Pero cuando los sectores conservadores sí lo manejan en negativo, ahí sí se convirtió en un propulsor, ¿verdad? Y en un movilizador de ciertos sectores. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. En el caso particular de Costa Rica, lo que yo he analizado es que Costa Rica tiene un sustrato sumamente conservador que está de alguna forma allí latente, que se ha visto, digamos, en la vida cotidiana sí lo podemos ver. Esta es una sociedad bastante autoritaria, bastante conservadora, pero que generalmente en los procesos político-electorales no saldría, digamos, claramente. Si esta es una sociedad muy anticomunista, ¿verdad? Muy antiprogresista, pero no, digamos, con el elemento del género como elemento central del discurso. Eran otros elementos los que se usaban. Pero yo creo que el traer el discurso antigénero, antijusticia de género, calzó y enganchó muy bien con ese sustrato histórico de una población sumamente autoritaria, de un pasado, ¿verdad? Incluso bastante conservador. Es decir, sí hizo clic, sí enganchó con eso y por eso es que este discurso terminó teniendo un efecto en mover voluntades y en mover votos en las elecciones. Desde la otra arista, ¿no? Es decir, ¿qué nos está diciendo este apoyo creciente del electorado como sociedad, ¿no? ¿Qué nos dice de estas sociedades que están apoyando cada vez más discursos conservadores, propuestas conservadoras de lo que es esa sociedad misma, ¿no? En términos culturales y demás? Yo creo que hay una relación muy estrecha también en estos procesos con la llegada y con la implementación, digamos, de políticas neoliberales en sus versiones más salvajes. Hay una relación muy directa porque estas políticas neoliberales destacan, digamos, el valor, digamos, de lo individual, no plantean, digamos, propuestas, digamos, colectivas o de construcción colectiva. Son propuestas además tremendamente empobrecedoras, son propuestas con una gran impacto y énfasis en cierto tipo de masculinidades, ¿verdad? Controladoras, violentas, etcétera. ¿Por qué digo esto? Estas políticas neoliberales han tenido un impacto muy grande, por ejemplo, en la construcción de cierto tipo de masculinidades, de hombres a los que ya no les es posible acercarse a la imagen del hombre proveedor, exitoso, etcétera, porque no hay una educación de calidad, no hay trabajos buenos para estos hombres, la posibilidad de convertirse en el hombre proveedor y protector está muy lejana para muchos de estos hombres. Y entonces, en el contexto de estas sociedades que no proveen, digamos, ni siquiera para la dignidad o para la construcción de masculinidades positivas, hay una gran tendencia entonces al conservadurismo
de género. ¿Qué quiero decir esto? A que las mujeres se convierten en un elemento de control para los hombres, es decir, si no puedo controlar los medios de producción y el trabajo y no tengo ni siquiera una educación digna, entonces la violencia y el control de las mujeres se convierten en formas muy importantes para el control de ellas como parte de los procesos de construcción de la masculinidad. Tenemos también a mujeres que desesperadas por estados que han abandonado, ¿verdad?, ciertos sectores y ciertos grupos, encuentran formas de reencuentro y de construcción de identidades colectivas en las iglesias evangélicas y neopentecostales, que se convierten en actores muy importantes en las comunidades abandonadas, muchas veces por los estados. Para estas mujeres también construirse a sí mismas como parte de estos procesos colectivos, como siervas, que es como les llaman, es prácticamente lo único que les queda. Entonces, este fomento tan importante o este crecimiento de estas ideologías, digamos, conservadoras, también tenemos que relacionarlo con los factores estructurales. Es decir, no son casualidad, no es casualidad que es ahora en momentos de gran exclusión social, de incremento de todas las formas de desigualdad, de expulsión incluso de grupos enteros del trabajo remunerado digno, de la expulsión del sistema educativo, que logran entonces encarnarse estos grupos, digamos, en estos sectores históricamente excluidos. Desde esa perspectiva, se convierten no solo en proveedores, muchas veces incluso hasta las necesidades básicas de las poblaciones que no están proveyendo otros, sino se convierten en constructores de cultura política también. Y cuando los sectores neopentecostales y neoconservadores optaron también por la política electoral, nos damos cuenta que las iglesias se convirtieron en espacios de socialización política también. Es decir, frente a una educación pública donde los estudios sociales y la cívica y tal, si acaso existen o si existen son pésimos, donde no hay una representación, digamos, adecuada de la democracia como un valor importante que rescatar, que defender, porque en realidad la democracia no le está brindando a nadie nada, es decir, o les está brindando muy poco, o la gente identifica la democracia con los partidos tradicionales y el Estado tradicional que no les brinda nada, las iglesias pentecostales se convierten entonces en elementos movilizadores y proveedores de sentidos de socialización política. Entonces ahí también podemos ver, ¿verdad?, cómo se convirtieron en actores, insisto, no únicamente con un cierto mensaje religioso e ideológico, sino con un claro mensaje político y político electoral, cuando ya se convirtieron en actores políticos electorales. Y además de esta participación electoral, hemos visto tanto en América Latina, Costa Rica, como Europa misma y Estados Unidos, que las derechas conservadoras también protestan. Es decir, la calle no es un espacio exclusivo de las izquierdas políticas o de los progresismos. ¿Cuál es su valoración de este fenómeno que también se presenta a nivel nacional y regional? ¿Y qué retos le plantea esto a los sectores progresistas? Sí, esto es bien interesante porque, digamos, yo que soy socióloga, cuando los sociólogos y sociólogas analizamos los movimientos sociales, tendemos a analizar sobre todo los movimientos sociales progresistas, ¿verdad? Es decir, los movimientos sindicales, laborales, feministas, por la igualdad, etcétera. Y muchas veces se ha quedado fuera del marco del análisis sociológico o politológico de estos movimientos también conservadores, que también los hay y que también son actores políticos incluso que se toman las calles. No es nuevo el fenómeno, ¿verdad? Es decir, ya lo hemos visto en otros países, todos los sectores ultraconservadores, por ejemplo, manifestándose en contra de los inmigrantes, manifestándose en contra de los derechos civiles de las personas negras en los Estados Unidos, manifestándose, digamos, a favor de ciertas políticas ultraconservadoras. En Chile, desde la época de Pinochet, ya lo habíamos visto cuando los sectores burgueses, los sectores clase medieros que aspiraban a un cierto tipo de status quo, manifestándose con sus ollas en la calle, ¿verdad?, contra el gobierno de Salvador Allende. Es decir, tampoco es un fenómeno nuevo. El que no sea muy estudiado por la sociología política es otra historia. Lo que esto significa es que hay una serie, digamos, de demandas también de estos sectores que las canalizan a través de la protesta pública y de los movimientos sociales organizados. Y están muy organizados. En Costa Rica, en el último año, año y medio, no hemos visto manifestaciones claramente de este tipo, pero las hemos visto, las marchas de blanco en contra de la norma técnica, hemos visto marchas en Costa Rica en contra de la posibilidad del matrimonio igualitario, hemos visto incluso políticos y políticas nacionales de primera línea participando en estas marchas. Por eso digo que este no es un fenómeno que únicamente esté alimentado por los partidos neopentecostales, sino también reforzado
por políticos y políticas tradicionales. Recuerdo perfectamente haber visto a Laura Chinchilla en alguna de las marchas. En la campaña electoral anterior, Antonio Álvarez de Santi completamente se plegó al discurso de Fabricio Alvarado. Por cierto, una movida bastante torpe de parte de Antonio Álvarez de Santi, ¿verdad? Pensó que él podía atraer parte de esos votos, pero resulta que el espacio político estaba ocupado por Fabricio, que sí tenía capacidad de mover más, porque él sí es un representante directo de esas iglesias, ¿verdad? Y sí participa de esas iglesias. Y en esta campaña electoral que estamos viendo en esta segunda ronda, ya estamos viendo también a dos políticos tradicionales, los que pasaron a la segunda ronda, dándoles poder, incluso hasta decisorio, aparentemente, por el acuerdo que hizo Rodrigo Chávez a la hora de formar gobierno y de definir las políticas públicas. Entonces, no es sorprendente que también, digamos, estos movimientos se manifiesten en las calles, que también, digamos, acudan a formas de organización política más cercanas a la izquierda o a otros movimientos, cuando además cuentan con el apoyo de políticos tradicionales, de partidos tradicionales, y han encontrado también que esa es una forma de llevar a la esfera pública sus demandas, de que sean cubiertas por la prensa y que por lo tanto entonces pueda verse hasta su potencia para movilizar a la población. Para concluir esta tan interesante reflexión y que sin duda hay muchísimo más sobre lo cual extenderse, ¿qué podemos decir sobre los principales retos que la actual correlación de fuerzas en América Latina en torno al género nos plantea de cara al cierre de esta última década y a la que estamos iniciando? Yo diría que estamos en medio ya desde hace bastantes años de una guerra cultural muy, muy fuerte, en la que, como ha sido la historia del movimiento feminista, muchas veces parece que damos un paso adelante y dos atrás, ¿verdad? Es decir, conforme vamos avanzando, algunas de nuestras propuestas, por lo menos en términos de política pública, generalmente se viene una respuesta, ¿verdad? Un backlash, como se dice en inglés, ¿verdad? De los sectores mucho más conservadores. Hay momentos de mayor apertura política y de mayor avance para los derechos de las mujeres, es decir, podemos ver una serie de ciclos históricos en los que hay mayor cabida y mayor espacio en la sociedad para el avance de las propuestas del feminismo o de otros grupos progresistas. En el caso de Costa Rica en particular, por ejemplo, toda la década del 90 fue una década donde se avanzó una gran cantidad importante de legislación a favor de las mujeres. Podemos en otro momento discutir la importancia o no de la política formal y de que haya políticas públicas, de si tiene un impacto o no, pero por lo menos en el terreno de la legislación y de las políticas públicas, toda la década del 90 fue una década propicia, digamos, para el avance. Se aprobaron leyes que iban desde la Ley de Igualdad Real, que fue como la primera que abrió el ciclo, la Ley contra la Violencia Doméstica, la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, hasta terminar incluso con la Ley de Paternidad Responsable, que de alguna forma cerró el ciclo. La misma Ley de Cuotas de Participación Política de las Mujeres fue aprobada en ese periodo, digamos, de primavera, digamos, para los derechos de las mujeres y de otros sectores progresistas. Y después de eso, hemos visto un proceso de retroceso. Es decir, cada vez es más difícil aprobar legislación, cada vez es más difícil llevar adelante propuestas progresistas. No es que no se ha aprobado nada, pero es decir, son cosas muy puntuales, no es, digamos, esa ola, digamos, grande que se vivió. Y yo diría entonces que estamos entrando, como parte de esos ciclos, en un momento nada progresista. Es decir, ya el momento progresista pasó, caímos en un momento mucho más reaccionario y conservador. Y yo diría que probablemente, y viendo sobre todo las propuestas de los actuales candidatos que pasaron a la segunda ronda y la forma en la que se han acercado a estos sectores conservadores, que definitivamente se cierra un ciclo y que entramos entonces en un ciclo de un mayor retroceso, de mayor amenaza para los derechos de los sectores más progresistas, de mayor amenaza para las mujeres, para la población sexualmente diversa, y que habrá que esperar eventualmente, digamos, a otro ciclo en el que de nuevo pueda haber un periodo de apertura. Por ahora, yo siento que sí estamos entrando en un periodo y en un proceso mucho más conservador. Muchas gracias a la doctora Montserrat Zagot por compartir este espacio en El Zapato Aprieta. Les invitamos a seguir las redes sociales del Instituto de Investigaciones Sociales en Facebook y Spotify. Soy Sofía Cortés y nos encontraremos pronto de nuevo.